Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video en el cual hablaremos de cómo aprender de manera online totalmente libre desde tu casa. Y con esto, ¿qué cosas se requieren para aprender de manera online? Primero de nada necesitamos un dispositivo que tenga conexión a internet, ya sea una computadora, un smartphone, una tableta. Y después de eso, saber qué queremos aprender exactamente. ¿Por qué? Porque a lo que me refiero es que hay demasiadas cosas, que hay en demasiados lados donde los puedes aprender. Y el día de hoy nomás te quiero compartir 5 grandes plataformas o recursos que podemos encontrar en línea para poder aprender de manera autodidacta y en casa. Y en cualquier época del año, con simplemente conexión a internet como lo comentaba, Wi-Fi o tus datos móviles en la calle que vendrá siendo el 3G, el 4G. Y ya, si estás viendo este video y está el 5G, pues ya el 5G. Que ya lo anhelo que llegue con todo el corazón. Oye, y antes de pasar a las 5 plataformas, me gustaría que te suscribieras al canal. Pulgar arriba del video de una vez, aquí abajito. O puedes suscribirte en un botón que dice suscribirse. Y compartir este video con todas las personas que crees que puedan interesarles ver este video. Así que estoy ansioso de poder compartirte estas 5 grandes plataformas. Porque las 5 que te voy a compartir yo las he usado y me han dado grandes resultados en mi día a día. La número 1: Udemy, Platzi, Editeam, Coursera, Skillshare. Hay demasiadas plataformas en las cuales tú pagas por un curso o pagas como una suscripción de manera mensual, como Platzi, por ejemplo. Editeam creo que también pagas de manera mensual, como no sé, 100 pesos, 200 pesos, dependiendo de la cantidad de pagues, es a lo que tienes acceso y son los cursos que puedes tomar. En mi caso, yo he preferido Udemy, porque yo pago el curso que yo quiero tomar y nomás pago, no sé, 140 pesos o 120 pesos, dependiendo con qué tanto descuento esté el curso. Ahí te doy un consejo en Udemy. Siempre dicen que los cursos van a costar 3,000, 4,000, 5,000 pesos. Pero espérate una semanita, unos 3, 4 días y de repente 120 pesos. Y ahí es cuando lo vas a pagar. Las ventajas que tiene traer un curso en línea es que, por ejemplo, en la aplicación móvil de Udemy, yo he descargado el curso por completo y cuando estoy en la calle o en la escuela o en algún lugar que no estoy haciendo nada, puedes ponerte los audífonos y continuar con tu curso en línea. Y de esta forma avanzas y aprovechas un poco el tiempo perdido que puedes tener en el carro, por ejemplo, cuando vas en un Uber, cuando estás en la escuela y no tienes clases o tienes horas libres, las puedes aprovechar de esta grandiosa forma. Tu tiempo, porque tu tiempo es lo más valioso que tienes y esta es una gran forma de poderlo invertir. Yo desde mi punto de vista recomiendo Udemy y cómo saber cuál curso vale la pena. Vete a la sección de comentarios, reseñas y valoraciones. En base a la cantidad de estrellas y comentarios que pueda tener el curso y el review de los comentarios, podrás darte la idea si vale la pena o no el curso. Y hay muchos maestros de Udemy o personas que crean cursos que tienen canal en YouTube. Podrías buscarlos en YouTube, ver cómo dan las clases o los cursos o los videos y ver si su voz o su tono de voz te agrada para que te dé un curso. Porque no todo el tono de voz te agradaría escucharlo 24 horas, por ejemplo, de un curso. Y luego haría que el curso sea demasiado agobiante, de flojera y no lo quieras pues terminar de escuchar o de ver, por ejemplo. Número 2. Yo creo que ya todo mundo, por lo menos alguna vez en su vida, la ha usado como una plataforma para aprender algo. YouTube. YouTube yo lo considero como la plataforma más completa porque podemos encontrar entretenimiento, risas, noticias, deportes, reviews de tecnología, unboxing, viajes, de todo. Los tutoriales y los cursos no son la excepción. Yo he tomado demasiados cursos para aprender cosas a veces de la escuela, como de ecuaciones diferenciales, de matemáticas muy simples, de precálculo, de integrales, derivadas. De matemáticas hay muchos recursos que son bastante buenos y bastante útiles. Tenemos personas como a Julio Profe, en este caso como a Javier Santoalla, que nos comparte de física. Otros youtubers que ahorita no me acuerdo muy bien su nombre, en lo personal se me fue la verdad. Pero ellos dos son como grandes pilares respecto a la educación que podemos encontrar. Y también hay demasiadas personas que te pueden hablar de la programación, de fundamentos, diseño, cómo programar, ejemplos de código, de cursos de React Native, de Flutter. Así fue como empecé un poco mi incursión en Flutter en mi caso. Actualmente estoy aprendiendo Flutter porque es un lenguaje o es un framework por parte de Google para crear aplicaciones de forma nativa en celulares como iOS y Android. Fue tanta mi curiosidad que lo empecé a buscar en YouTube, así empecé con Flutter, cómo instalarlo, cómo configurar las variables, bla bla y todo. Y sí funcionan los cursos en YouTube. Así que es una experiencia que yo te comparto en lo personal. Número 3. 3. 3. Kindle. Amazon Kindle. Para mí Amazon Kindle te lo pongo como la tercera opción porque es una plataforma donde tú puedes leer libros. Obviamente tú tienes que pagar por ellos y a veces hay unos de regalo, pero nunca he conseguido uno de regalo, pero sí los he visto. Aquí, ¿qué voy con esto? El traer los libros en tu dispositivo de tu bolsillo puede ser una gran opción el día de hoy,
¿Por qué? Por ejemplo, a mí me gusta ir al gimnasio y hacer cardio. Bueno, no me gusta hacer cardio, me da hueva. Y al llevarme el iPad o el iPhone, me pongo a leer por ejemplo, en el iPad, me pongo a leer y lo vuelvo como que más, se pasa más rápido el tiempo, lo habla y todo, y como que matas dos pájaros de un tiro. Te pones a leer un rato y aparte te pones a correr, o sea, como que te pones en forma en tu mente y te pones en forma tu cuerpo. Es como un 2 por 1, es como un gancho. Y lo que me gusta mucho de Amazon Kindle es que los libros a veces son 50% más baratos que en una tienda física. O sea que aquí de entrada ya llevamos una gran ventaja sobre una tienda física, que es número 1, el libro pesa demasiado, número 2, lo puedes traer en el celular, número 3, es más barato. Y yo como estudiante, me gusta lo barato. La ventaja es que los puedes traer en tu computadora, iPad, iPhone, smartphone, con iOS o Android, Windows, Mac y Linux puedes acceder desde un navegador. Número 4. Esto yo lo puse como una parte esencial de mi carrera. Te los comparto a todas las personas que han tenido que codificar o crear programas con programación, vaya la redundancia de todas estas palabras, ya sea algún lenguaje como C, C++, Java, Objective-C, Swift, Flutter, Dart. Bueno, Flutter. Aquí voy con esto. La Stack Overflow es como que error 57 hace esto y aquello. Lo googleas y a alguna persona más ya le pasó y ves qué hizo para corregirlo. Y es una forma que uno puede aprender de manera autodidacta en base a tus errores que tú has tenido, otras personas los han tenido también anteriormente. Y alguien más ya supo configurarlo para que no pase o te dice, mira, muévele, ponle y quítale, agrégale y ya quedó. Y es como que una gran plataforma que yo pongo. Desconozco si hay otras plataformas como para licenciatura, psicología, no sé, administración de empresas, bla, bla, bla. Pero yo pongo Stack Overflow porque es un foro, es una comunidad donde tú subes tus problemas y la gente te apoya y te puede dar una respuesta. O también puedes agregar en este caso grupos de Facebook en los cuales tú puedes comentar qué error tienes y siempre hay un buen samaritano que te va a apoyar a resolverlo. Número 5 y última ya para terminar este video, la documentación. ¿Qué? Sí, la documentación, eso que nunca nadie lee. Es la parte interesante porque en el caso de la programación o cuando estás queriendo aprender un nuevo lenguaje, te vas a la parte de documentación y te dice cómo instalar, cómo hacer la primera aplicación, cómo correrlo, cómo guardarlo, cómo agregar componentes. Cuando tienes dudas es a donde deberíamos ir a correr, en este caso los programadores, para saber qué nos falta para agregar, los permisos, todas estas cuestiones que ahí vienen detalladamente y que a veces no nos damos el tiempo de leer, desgraciadamente. Y es por eso que agrego la parte de la documentación que puede ser válida para cuando quieras hacer una tesis, alguna cuestión por el estilo que sé que lo puedes encontrar en internet sin ningún problema. Y es por eso que leer todo lo que se necesita para hacer algo es como que el instructivo, por decirlo de cierta forma. Lo agrego a este número 5 porque, así se hacía, Y son cosas tan básicas que por no leerlo, pues desconoce uno y es por eso que agrego esta número 5 y espero te haya gustado. Y oye, antes de cerrar este video, pues me gustaría que me dijeras si de estas 5 tú has usado alguna o piensas usar una. Ya sea Udemy, ya sea YouTube, ya sea Amazon Kindle, ya sea un foro de comunidad los hayas usado, o pues ya por último, la documentación, por ejemplo. Y pues me gustaría que me lo hicieras saber aquí abajo en la zona de comentarios. Ahora sí ha sido todo por este video en el cual me apetecía darte a conocer esta información que me ha costado un poco conocerla y saberla. Con el paso del tiempo, pues la falta de conocimiento en ciertas áreas es lo que te hace aprender. Y pues ahora sí, nos vemos. Ha sido todo por este video. Chao. Oye, recuerda suscribirte al canal. Adiós. Oye, y compartirlo con tu tía Chenchis para que también se ponga a aprender algo en cualquier época de su vida o parte, edad, tiempo. Ahora sí, adiós.